Muy amable, muchas gracias por la amable presentación y, y también por la cordial invitación que he tenido del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Y bueno, un saludo especial a todos los que se conectan y a todos los estudiantes de este centro de estudios que ya se ha ido posicionando con el tiempo en nuestra querida rama del derecho constitucional. Muy bien. Bueno, pues entremos de lleno al tema o a los temas. Tenemos un gran reto, la verdad, por delante. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos que desarrollar 4 derechos. El derecho a la libertad de información y expresión, y conjuntamente con los derechos al honor y a la intimidad. Entonces, como no tenemos mucho tiempo y son 4 derechos tan importantes que desarrollar, he creído conveniente partir por un marco metodológico que les voy a compartir en este momento y que me pareció el más adecuado para poder tratar esta temática, ¿no? Vamos a dividir la ponencia en 3 partes. La primera parte, vamos a realizar un desarrollo constitucional de estos derechos, de los 4, ¿no? Porque si bien es cierto, cada uno tiene su propio desarrollo, pero en algún punto, sobre todo en la casuística, se conectan. Entonces vamos a hacer un desarrollo constitucional de todos estos derechos fundamentales. Básicamente vamos a revisar cuáles son sus antecedentes en las constituciones del Perú, también cómo se ha ido desarrollando a nivel internacional, sobre todo en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y también vamos a ver cuál ha sido la configuración actual en nuestra Carta Magna. En la segunda parte vamos a ver la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, muchos de estos antecedentes y de esta, digamos, configuración constitucional ha ido desarrollándose y ha ido creciendo, sobre todo por la gran labor que ha tenido el Tribunal Constitucional en los últimos años. Entonces es muy importante también conocer los aspectos más importantes sobre estos derechos y mientras desarrollamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vamos a ir haciendo algunos apuntes de la doctrina más importante que también ha participado en la expansión de estos derechos. Y finalmente, en la última parte, vamos a ver cuáles son los puntos de encuentro, ¿no? Es decir, como les comenté, estos derechos, si bien es cierto, tienen su propio desarrollo, pero tienen puntos de encuentro, ¿no? Y para ello vamos a desarrollar 2 grandes teorías, ¿no? Que seguramente ya lo han visto en las sesiones anteriores de este seminario o seguramente las van a seguir viendo en las próximas, que son básicamente la teoría conflictivista de derechos, ¿no? Que digamos está muy cercana de la labor jurisdiccional nacional, especialmente por un método que se ha hecho conocido a partir de la exposición del profesor alemán Robert Alexis, ¿no? Que es el famoso test de la ponderación, pero también vamos a ver estos puntos de encuentro desde la teoría no conflictivista del derecho, es decir, a partir de la dogmática de los derechos fundamentales y entendiendo justamente el contenido esencial de estos. Muy bien, entonces, pauteada más o menos nuestra exposición, vamos a dar inicio con el desarrollo constitucional de estos derechos. Entonces, quisiera empezar por los derechos de la libertad de información y expresión. Muy bien. Iniciemos mejorando el título, ¿no? En verdad el título debiera llamarse Derechos a la libertad de expresión, de información, de opinión y de difusión del pensamiento. Entonces son 4 derechos que ya vamos a ir desarrollándolos en su contenido, pero que quisiera que lo tengamos muy claro, ¿no? Porque cada uno de estos son muy importantes, ¿no?
En referencia a estos derechos, es importante comentarles que han tenido antecedentes desde muy temprano, ¿no? Estos derechos a la libertad de expresión, información, opinión y difusión del pensamiento parten desde la Constitución de 1823, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, prácticamente desde la primera Constitución. Luego de las bases de la Constitución de 1822, la primera Constitución de 1823 ya refería lo siguiente en su artículo 7: la libertad de imprenta, en conformidad con la ley, ¿no es cierto?, se consigna como uno de los derechos sociales e individuales de los peruanos, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, estábamos saliendo de justamente toda la etapa de el yugo español, aunque, claro, esto no se consolidó sino hasta la batalla de Ayacucho, más adelante, pero ya miren ustedes cómo a partir de la libertad de imprenta, perdón, se reconocía como un derecho social y a la vez individual de todos los peruanos desde 1823, ¿no? El artículo 7. Posteriormente, en el artículo 143 de la Constitución de 1826, se señaló lo siguiente: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos por medio de la imprenta, ¿no? Si bien es cierto, sigue la misma lógica de la Constitución de 1823, pero se añaden ciertos elementos en la Constitución vitalicia de 1826, como por ejemplo el que ya podemos comunicar nuestros pensamientos de palabra, ¿no? Ya sea por escrito y además publicarlos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque son logros que ya en nuestras primeras constituciones se los ha ido reconociendo. Y digamos que estas consideraciones del derecho, tanto del pensamiento y de la expresión, ya sea escrita, ya sea publicada a través de la Constitución de 1823 y de 1826, fue semejante en la Constitución de 1828, en su artículo 153, posteriormente en la Constitución de 1834, en el artículo 147, luego en la Constitución de 1839, en su artículo 156, luego en la Constitución de 1860, en el artículo 23, y en la Constitución de 1920, ¿no?, en el artículo 34. Es decir, desde 1823 hasta 1920, básicamente, la idea central era el respeto por el pensamiento de palabra, ¿no?, ya sea por escrito, y su publicación a través de la imprenta, ¿no? Era un derecho muy importante. ¿En dónde empieza el cambio, digamos, de una manera considerable, o en dónde empieza el avance de este derecho? Este avance se inicia en la Constitución de 1933, porque recordarán ustedes que hasta 1920 la historia constitucional peruana tuvo muchos altibajos, especialmente porque tuvimos gobiernos que básicamente rozaban con lo dictatorial. Y justamente la Constitución de 1920, que fue la última, digamos, en llevar a cabo la defensa de este derecho de pensamiento, ya sea por palabra o publicado a través de la imprenta, en la práctica no se llevó a cabo porque teníamos el gobierno de Leguía, ¿no?, que hizo que esto de acá fuera prácticamente imposible. Entonces, con estas amargas experiencias, en los artículos 63 y 64 de la Constitución de 1933, ¿no?, se incluyeron mayores derechos. Entre ellos, ¿no?, se consideró que el Estado ya garantizaba no solamente la libertad de publicar en la imprenta, sino en general una libertad de prensa.
lo cual hasta el momento era novedosísimo, porque la libertad de prensa no solamente involucra de que uno pueda tener, digamos, una publicación a través de la imprenta, sino de que uno puede efectivamente tener toda una libertad de prensa con una autonomía que no se había visto hasta el siglo pasado, hasta los años 30 en el Perú, y que pues podían, ¿no? Podían publicar sin pedir permiso a nadie, especialmente sin pedir permiso al Estado, ni mucho menos al gobierno de turno. Recordemos de que en esta época de los años 30 teníamos importantes bates en el Perú e importantes también periodistas. Y muchos de ellos, justamente por no tener esta libertad de prensa, se vieron forzados a emigrar a Europa y desde Europa batallar con el gobierno de Leguía y volver ya luego a partir de la década de 30, ¿no? Es decir, si podemos poner algún, digamos, antecedente claro en el derecho a la libertad de expresión a nivel constitucional peruano, tendría que ser el artículo 63 y 64 de la Constitución de 1933, ya que si bien es cierto, antes, desde 1823 hasta 1920 se había regulado, en la práctica no se hacía respetar estos derechos de la libertad de prensa. Muy bien. Posteriormente a esta, digamos, primera etapa, ¿no?, que ha tenido la libertad de expresión en el Perú y su reconocimiento a nivel constitucional, no nos fue del todo bien. Es decir, si bien es cierto en 1933, en este artículo 63 que les hago referencia, se reconoció la libertad de prensa en el Perú, lo cual era novedosísimo, ya que involucraba una libertad y una autonomía total para quien publicara. Posteriormente a 1933, nuestra historia constitucional y los acontecimientos políticos y sociales hicieron de que nuevamente caigamos en lo mismo, ¿no? Y como todo ya es conocido, pasamos por un gobierno también que rozó mucho con lo dictatorial, pasamos luego del 33 a un gobierno de Odría, que también se limitaron mucho los gobiernos de prensa, los gobiernos de libertad de expresión, y luego entramos a un velasquismo, muy entrado hasta 1978. Entonces, claro, podríamos denominar esta segunda etapa como una segunda etapa en donde, si bien es cierto, la Constitución de 1933 marcó el inicio de la libertad de prensa, lamentablemente los acontecimientos posteriores no permitieron que la ejerzamos de una manera debida. Es así que llegamos a una tercera etapa, ¿no?, de los antecedentes constitucionales de esta libertad de expresión, en donde, digamos, se asentaron, ¿no?, se asentaron los derechos de la libertad de prensa y básicamente se dio en el numeral 4, artículo 2 de la Constitución de 1979, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Se ha tipiado prácticamente lo mismo que en la Constitución actual, ¿no?, que en lo que se señala en el numeral 4 también del artículo 2 de la Constitución de 1933. El tenor es prácticamente lo mismo. ¿Qué se señala? Que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno. Se incluye que los delitos cometidos por medio del libro, prensa y demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal, ¿no? También es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente, y se señala, ¿no?, que los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Esto, en esencia, es básicamente lo mismo que lo que recoge la actual Constitución de 1993. Entonces, en resumen, podemos señalar
que los derechos de la libertad de expresión, ¿no? Información, opinión y difusión del pensamiento, manejemos, digamos, todo el nombre y apellido de estas libertades, ¿no? Tuvieron tres grandes etapas, ¿no? En nuestra historia constitucional. La primera etapa, que va desde 1823, desde la Carta Magna de 1823 hasta 1920, en donde básicamente se brinda el derecho de comunicar todos nuestros pensamientos, ya sea de palabra o por escrito, y publicarlos a través de la imprenta. Lamentablemente, acontecimientos sociopolíticos no permitieron que esto de acá se ejerza en la práctica e iniciamos una segunda etapa. Esta segunda etapa de nuestra historia constitucional va de 1920 a 1979, en donde ya en la Constitución de 1979 se inicia, ¿no? Se inicia, digamos, de una forma ya en la práctica, se respetan los derechos ya no solamente de la imprenta, sino también de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento. Y ya del 79 hasta la fecha, digamos que hemos ido teniendo otros acontecimientos, hemos tenido también ciertos paréntesis, ¿no? Como por ejemplo el último periodo del gobierno de Alberto Fujimori, especialmente del año 96 hasta el año 2000, ¿no? Que se buscaba la tercera reelección, donde también en la práctica estos derechos de la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Se han visto mermados. Muy bien. Entonces, esto en principio, ¿no? Tres grandes momentos de la historia constitucional peruana del derecho a la libertad de expresión, de 1823 a 1920, de 1920 a 1979 y del 79 a la actualidad, con ciertos paréntesis, como les digo. Muy bien. Entonces, siguiendo con el esquema planteado, vamos a ver a continuación cuáles son los antecedentes ahora del derecho al honor y a la buena reputación, y también vamos a ponerle los apellidos completos, ¿no? Denominémoslo, por favor, derecho al honor y buena reputación, ¿no? Que van juntos, como hermanitos, ¿no? Honor y buena reputación, intimidad personal y familiar, y algo que se ha añadido en la Constitución del 93, que también es muy importante, también el derecho a la voz y a la imagen propia, ¿no? Veamos cuáles son los antecedentes brevemente de estos derechos. Bien, de igual forma, este derecho inició de manera muy temprana en la historia constitucional peruana. Ya en la Constitución de 1823, en el artículo 6, se hacía referencia a que uno de los derechos sociales e individuales de la persona era justamente la buena opinión o la buena fama del individuo, mientras no se le declare delincuente, ¿no? Había esta estrecha unión con la delincuencia, pero bueno, de todas maneras era una primera referencia ya muy temprano en la Constitución de 1823. Posteriormente, en la Constitución de 1860, en el artículo 16, se señalaba lo siguiente, que la ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión, ¿no? Entonces se relacionaba también el honor, en este caso, con la vida, ¿no? Posteriormente, en la Constitución de 1920, en su artículo 21, se señaló que la ley protege de igual forma el honor y la vida contra toda injusta agresión, ¿no? Y aquí, digamos, terminamos una primera etapa de la historia constitucional del derecho al honor. Como se puede ver, se relaciona mucho tanto en la Constitución de 1823, en la Constitución de 1860 y en la Constitución de 1920, al honor con la vida y con toda injusta agresión.
y sobre todo se relaciona mucho con lo que en ese tiempo se relacionaba mucho con el derecho a la fama personal o a la fama del individuo, ¿no? Que era muy importante. Una segunda etapa, ¿no? Una segunda etapa ya viene, digamos, marcada por la Constitución de 1979. No hemos tenido, digamos, mayores avances como en el caso anterior del derecho a la libertad de expresión, de opinión, ¿no es cierto? No hemos tenido una segunda etapa, digamos, de la Constitución del 33 al 79, porque básicamente en esos años se vulneraban más bien todos estos derechos, ¿no? Se conocían muy poco y en la práctica no se los respetaba. Entonces, solamente tenemos dos grandes etapas en la historia constitucional peruana del derecho al honor y la buena reputación. La primera, como les acabo de manifestar, marcada desde 1823 hasta 1920, donde se relaciona el honor con la injusta agresión que podamos tener frente a nuestra fama personal o a nuestra fama individual, y una segunda etapa, ¿no?, que se marca en la Constitución de 1979, en el inciso 5, artículo segundo, en donde ya se considera el honor, a la buena reputación, y acá se suma, por eso es una segunda etapa, se suma el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ¿no? Claro, se podría decir que la propia imagen ya estuvo presente desde la Constitución de 1823 como la fama propia, pero en la Constitución de 1979 se la relaciona ya con otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, eh, elementos que no necesariamente se conocían en 1823 y que ahora ya tenemos, digamos, otras características. Estos elementos que les hago mención que no se conocían en la primera etapa del constitucionalismo peruano en referencia al derecho al honor, se zanjaron o se terminaron de cerrar, digamos, de una manera más adecuada en la actual Constitución del 93. ¿Cuáles fueron esos? Se estableció la protección al derecho a la voz, ¿no? Este derecho a la voz no estaba contenido en la Constitución del 79 y no estaba contenida tampoco en las constituciones anteriores. Y el otro elemento que se terminó de, digamos, cerrar y que no estaba considerado anteriormente fue el tema del derecho a la rectificación, ¿no? Es un derecho muy importante porque por primera vez se considera un derecho a que se rectifique, ya sean las personas, y posteriormente vamos a ver también el desarrollo del Tribunal Constitucional, las personas jurídicas, ¿no?, de manera inmediata y proporcional. Muy bien. Entonces, en resumen, podemos decir que el derecho al honor, buena reputación, intimidad personal y familiar, voz e imagen propia, tuvo dos grandes momentos en la historia del constitucionalismo peruano. El primer momento, que va de 1823 a 1920, en donde básicamente lo que se reconoce es el derecho al honor en relación con la fama personal o con la fama del individuo, y luego una segunda etapa que se da en 1993, en donde se incluye derecho a la intimidad personal y familiar, y también se incluye el derecho a la propia imagen, ¿no? Y digamos que no quiero decir una tercera etapa, prefiero decir que en esta segunda etapa se, digamos, diseñó o la Constitución del 93 completó de una manera más adecuada lo que ya señaló la Constitución del 79, con dos características muy importantes, ¿no? La primera de ellas es la protección de la voz, que no existía hasta entonces, y la segunda, la incorporación de un derecho a la rectificación. Un derecho a la rectificación que sea de forma inmediata y proporcional. Muy bien.
Entonces, hemos terminado, digamos, con desarrollando los aspectos más importantes, tanto constitucionales, tanto del derecho de la libertad de expresión, información, opinión y difusión del pensamiento, como de los derechos al honor y buena reputación, intimidad personal y familiar, voz e imagen propia. A continuación, vamos a desarrollar cuál ha sido también en el marco de este desarrollo constitucional el desarrollo que han tenido estos derechos, pero ya desde los documentos internacionales, ¿no? Y en específico desde los diferentes instrumentos internacionales que tenemos actualmente. Muy bien. Antes de entrar a este detalle, quisiera recordarles, y quizás ya lo han visto seguramente en las clases anteriores, o quizás lo vayan a ver en las próximas sesiones, que el derecho constitucional vigente tiene dos grandes puentes con el derecho internacional público y en específico con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y en general con el sistema de protección de los derechos humanos. El primer puente lo determina la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución, por la cual se considera que todos los derechos fundamentales pueden interpretarse, ¿no? Acorde a lo que disponga la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados de los cuales el Estado peruano forme parte. Y el segundo puente que une el derecho constitucional nacional con el sistema interamericano de protección de derechos humanos es el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, por el cual no solamente podemos interpretar los derechos fundamentales acorde a lo que dispone la Convención Americana y los tratados internacionales de los cuales el Estado peruano forma parte, sino también acorde a la jurisprudencia de las cuales nosotros formamos parte como sistema interamericano. Por ejemplo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cierro paréntesis, simplemente para tener presente cuáles son los dos grandes puentes por los cuales nosotros podemos acceder, ¿no es cierto?, a considerar la interpretación de los diferentes tratados internacionales y el desarrollo jurisprudencial que realice de estos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo este entendido, empecemos considerando cuál ha sido pues, el desarrollo de los instrumentos internacionales, de los derechos de la libertad de expresión, información, opinión y difusión del pensamiento. En principio, ¿no? En principio, debemos de considerar, ¿no? En principio debemos de considerar lo señalado en el artículo 11, ¿no? 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? De 1789. Claro, me pueden decir, pero Bruno, digamos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se consideran actualmente parte del sistema de protección, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Claro, pero el actual sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ¿no? Digamos, considera como fuente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ya el artículo 11 de esta declaración, imagínense, de 1789, consideró lo siguiente: la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es un derecho de los más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y publicar libremente, salvo la responsabilidad por abuso de esta libertad en los casos determinados por ley. Parece un artículo, ¿no?, que lo haya leído de una constitución de un Estado moderno del siglo XX o incluso del siglo XXI, pero no. Es un artículo de 1789, el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ya vemos cómo se reconoce acá, ¿no?, este derecho a la libre comunicación de pensamiento
y sobre todo de una manera pública y libre, ¿no? Pública y libre. Muy bien. Otro antecedente ya, digamos, más cercano a nosotros, se dio en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué señaló este artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, ¿no? El de investigar y recibir informaciones también y opiniones, y también el de difundirlas. Es decir, ya en 1948, ¿no?, se consideraba un derecho con diferentes aristas, ¿no? Un derecho que no solamente consideraba una libertad de opinión o una libertad de expresión, sino también una libertad a investigar y una libertad a recibir información, y, cómo no, también una libertad a difundirlas, ¿no? Muy bien. Un tercer, digamos, instrumento internacional de desarrollo de este derecho lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente en el artículo 19 se señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y comprende, ¿no? Comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones e ideas de toda índole, ¿no? Sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, ¿no? Es decir, en la línea de lo que ya se señaló en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, considera de que esta libertad se lo da de una manera general, sin considerar las fronteras. Incluso, por primera vez, se reconoce también las libertades artísticas. Otro instrumento internacional también que tenemos que tener presente, ¿no?, es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? En su artículo 4, en Romanos, ¿no?, la Declaración Americana considera que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, ¿no?, así como a la difusión de todo su pensamiento. Otro instrumento internacional a tener presente es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En su artículo 13, básicamente, lo que hace aquí la Convención Americana es desarrollar lo que ya se venía dando tanto en el artículo 11 de la Declaración Francesa, como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el 19 también del Pacto Internacional, ¿no? Incluso en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Es decir, en palabras simples, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, lo que hace es presentar la forma más acabada de este derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, ¿no? Básicamente divide la Convención Americana en 5 partes el desarrollo de este derecho. La primera parte recoge lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Incluso a la libertad de buscar, de recibir y de difundir información. En una segunda parte, muy interesante, por primera vez se desarrolla y se tipifica lo que hasta el momento se limitaba mucho, que era que nadie puede estar sujeto a censura previa, o a previa censura, como también acá se lo denomina, ¿no? Y que, bueno, se debe respetar la independencia y la autonomía del pensamiento, ¿no? Una tercera parte de este artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla básicamente de, no solamente ya de esta censura previa, sino que aúna que no se puede tener ningún tipo de exposición o abuso de control estatal. Era muy común, ¿no?, en el siglo XIX, en toda Latinoamérica,
¿no? Especialmente por los episodios dictatoriales de los cuales hemos gozado. Un cuarto punto, digamos, de este artículo 13 de la Convención Americana señala o se refiere a los espectáculos públicos, ¿no? Y se lo relaciona con la moral. Este punto quizás ha sido uno de los más controversiales a nivel doctrinal y también a nivel jurisprudencial, porque claro, esto ha ido cambiando con el tiempo, y eso de ahí ya justamente es la labor de la jurisprudencia. Solamente para poner un ejemplo, el caso de la tauromaquia que ha sido visto recientemente por el Tribunal Constitucional en la época en que se emitió el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, quizás ese espectáculo público podía tener cierto pudor, pero hoy día no es visto de esta manera. Más allá de que el Tribunal Constitucional haya apoyado en esta oportunidad de que se siga, entre comillas, con este arte, lo cierto es de que existen ciertos reparos, cierto sector de la sociedad, ¿no? En donde se considera de que esto de acá no es de ningún modo pues algún tipo de espectáculo público y por lo tanto no se puede difundir, ¿no? Pero esto de acá ya estaba reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que recordemos, la emitió en la década de los 60 del siglo pasado, es decir, han pasado casi 60 años, ¿no? Y obviamente ha transcurrido muchos temas desde entonces hasta el día de hoy. Y finalmente, una tercera etapa de este artículo 13 de la Convención Americana se refiere a que está prohibida también toda propaganda a favor de la guerra o apología del odio. Y esto de acá, claro, recordemos que se daba en medio de grandes defensas, entre comillas, o guerrillas, entre comillas, como se iniciaron en Latinoamérica, pero que terminaron siendo al final terrorismo, ¿no? La misma Convención Americana de Derechos Humanos, recordemos, se emitió, ¿no?, en medio de una coyuntura muy especial en Bogotá, ¿no?, que dio inicio también a su propia guerrilla, y luego en Perú lo hemos tenido por casi 30 años, ¿no? Entonces, era, digamos, un contexto en el cual tenía que verse regulado no solamente a nivel local, sino también a nivel interamericano. Muy bien. Entonces, finalmente, para terminar con el desarrollo internacional de este derecho, quisiera señalar también una declaración muy importante, que es la Declaración de los Principios de la Libertad de Expresión, que ha sido emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en el año 2000. Y en el marco de esta Declaración de Principios de la Libertad de Expresión hay, digamos, tres grandes temas que quisiera rescatar. El primero se refiere a la censura previa, ¿no? La censura previa, que es, digamos, una consideración que ya lo había recogido anteriormente la Convención Americana de Derechos Humanos, como acabamos de ver. La segunda consideración, quizás una de las más interesantes de esta declaración, y que después ha sido objeto de diferente jurisprudencia a nivel nacional, es la consideración de que por primera vez se relativizaba o se consideraba que el derecho a la privacidad podía ser relativizado. Y esto en el caso de los ciertos personajes, ¿no?, que de forma voluntaria, ¿no?, hacían su vida pública. Claro, esto es importante tener presente porque es la base de muchos derechos que después podemos analizar versus el derecho al honor o el derecho a la intimidad. Porque tenemos muchos realities y muchos programas, digamos, de farándula actualmente, en donde se ha visto, claro, digamos, enfrentados estos derechos, y a veces nos olvidamos que el origen, ¿no?, el origen del derecho a la privacidad y que se puede relativizar es básicamente considerando la voluntariedad del individuo.
¿no? Es decir, yo de forma voluntaria trasladé mi vida privada a una vida pública, no viceversa. Un medio de comunicación no me puede ser conocido sin mi consentimiento. Diferente es que yo de forma voluntaria quiero ser servidor público, quiero ser funcionario público, quiero ser magistrado del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, o juez, o fiscal, o quizás político. Es decir, de forma voluntaria, ¿no? Según lo que considera esta Declaración de Principios de la Libertad de Expresión del año 2000, es la característica más importante por la cual nosotros podemos relativizar ese derecho a la privacidad. Y un tercer punto de esta Declaración de Principios de la Libertad de Expresión es el que se relaciona con el artículo 61 de nuestra Constitución. Claro, la Declaración de Principios y Libertad de Expresión no cita nuestra Constitución, pero habla de manera general de que están prohibidos los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación. Repasemos esto de acá brevemente. En el artículo 61 de nuestra Constitución, básicamente, ¿no? En el segundo párrafo del artículo 61 de nuestra Constitución, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares, ¿no? Es decir, el artículo 61, ¿no? se relaciona con este principio de la libertad de expresión del año 2000. Muy bien. Entonces, con esto creo que podemos decir que encontramos los principales instrumentos internacionales, ¿no? de derechos humanos en relación a los derechos de la libertad de expresión, información, opinión y difusión. Repasemos brevemente. El primero de ellos, artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 en Romanos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, muy importante el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Y creo que me salté, disculpen, el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también lo reconoce sobre todo en defensa de los menores de edad, en referencia al acceso a la libertad de información, ¿no? que ahora es muy importante. Y finalmente, esta Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del año 2000, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, siguiendo con el método planteado, vamos a hacer lo propio, vamos a ver cuál es el desarrollo en los instrumentos internacionales sobre ahora el derecho al honor, buena reputación, intimidad personal y familiar, voz e imagen propia, ¿no? Básicamente, aquí el desarrollo se da en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, ya se considera que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, ¿no? Ni ataques contra su honra o reputación. El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En la cual también se considera de que nadie puede ser objeto de ningún tipo de injerencia arbitraria o ilegal, y aquí se suma no solo la vida personal, sino también familiar. El tercer instrumento, que también es importante que lo consideremos, es el artículo 5 en Romanos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por lo cual todos tenemos la protección a la ley contra ataques abusivos a nuestra honra, reputación, vida privada y familiar. El artículo 11
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es otro instrumento internacional que tenemos que tener presente, ya que reconoce nuestra honra y reconocimiento de nuestra dignidad. Aquí la Convención Americana utiliza por primera vez este término de la dignidad, ¿no? Que lo relaciona con el derecho a la honra. Recordemos que la dignidad en el actual enfoque del Estado Constitucional de Derecho es, conjuntamente con la defensa de la Constitución, los dos pilares de la defensa del Estado constitucional y social de derecho. Y esto ya se reconoce en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y de igual forma, como señalamos en los derechos de la libertad de expresión, la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión del año 2000 considera, ¿no?, que se deben inhibir, no restringir todo tipo de investigación o difusión que atente contra nuestra reputación. Muy bien, entonces, en resumen, podemos decir que este derecho al honor, buena reputación, intimidad personal y familiar, voz e imagen, ha ido también desarrollándose en instrumentos internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5 en Romanos, artículo 11 y 14 también de la Convención Americana de Derechos Humanos, con la atingencia de que acá por primera vez se señala o se relaciona el derecho al honor con el derecho a la dignidad, ¿no? Y también la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión del año 2000. Muy bien, entonces hemos terminado con la primera etapa de esta conferencia. Discúlpenme si es que he corrido quizás un poco, pero era necesario tener como base los antecedentes constitucionales de estos derechos y el desarrollo también que han tenido en los diferentes instrumentos internacionales. Muy bien, la segunda etapa de la conferencia, voy avanzando un poco más rápido, es justamente desarrollar los aspectos más importantes desde el Tribunal Constitucional que han tenido estos derechos. Son muchos, sin duda, son amplios, pero vamos desarrollando los más importantes. Hagamos una precisión. En referencia al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, el Tribunal Constitucional en la sentencia, ¿no?, en el expediente 0905-2001-AA/TC, señaló que en la práctica el derecho a la libertad, o históricamente señaló que la libertad de información ha surgido en verdad del seno de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, pone o considera preeminente el derecho a la libertad de expresión. No por ello es menos importante el derecho a la información, pero sí es importante tener en consideración esta primera precisión, ¿no?, que el derecho a la información nace del seno del derecho a la expresión. E históricamente ha sido así, como ya también lo acabamos de ver. Una segunda precisión que tenemos que tener presente, lo podemos encontrar en el expediente 2262-2004-HC-ATC, en el cual se considera que el derecho a la opinión es en verdad el bien jurídico tutelado del derecho a la libertad de expresión. Y el derecho a la difusión del pensamiento no es más que un grado superlativo, ¿no?, o una expresión mayor o una continuidad de este derecho a la expresión. Por lo cual el tribunal considera, y digamos que la mayoría de la doctrina está de acuerdo, que si bien es cierto, la Constitución señala 4 derechos, ¿no?, que ya los hemos nombrado: libertad de expresión, información, opinión y difusión de pensamiento, en verdad tendríamos solamente que considerar 2 grandes derechos principales, ¿no?, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, ya que el derecho de opinión es el bien jurídico tutelado de la expresión
y la difusión del pensamiento es, digamos, la continuidad o un grado superlativo de esa expresión. Muy bien. Más allá de estas precisiones, lo cierto es de que estos 4 derechos son importantes y el TC ha desarrollado algunos de ellos, ¿no? Por no decir todos. En referencia al derecho a la libre expresión, ¿no? En el expediente 2262-2004 HC, que hicimos referencia hace un momento, se considera que la libertad de expresión para el TC es aquel que garantiza que todas las personas puedan transmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, y aquí lo interesante, juicios de valor u opiniones, ¿no? Juicios de valor u opiniones. Esto de acá es muy importante porque prácticamente lo que nos está diciendo, o lo que le está diciendo el ciudadano al Tribunal Constitucional es, no importa cómo pienses, simplemente tienes el derecho de manifestar, ¿no? Puedes tener un juicio de valor del cual quizás yo no pueda, digamos, estar de acuerdo, o quizás con el cual yo no pueda concordar, pero en el marco de un Estado constitucional de derecho debo respetarlo y por lo tanto debo escuchar. Esto quizás, claro, si lo llevamos al campo o al terreno político, especialmente al terreno político latino o al terreno político peruano, casi no se da en la práctica. Es decir, tratan de hacerlo, pero a regañadientes. Lo cierto es que la esencia, como hemos visto, del derecho a la libertad de expresión, y como bien lo considera el Tribunal Constitucional, es justamente el respeto a esos juicios de valor, ¿no? U opiniones diferentes de las que nosotros podamos tener. Y en esa convivencia y en esa armonía está justamente el extracto de la democracia y del Estado constitucional de derecho. Betsabe Marciani, ¿no? Es importante aquí hacer un paréntesis, esta profesora de católica hace una precisión muy importante, ya que considera que estas expresiones, estos juicios de valor u opiniones, no solamente deben ser las expresiones verbales o escritas, sino también las artísticas y las sentimentales, ¿no? Entonces, se amplía mucho más el horizonte, porque las expresiones no solamente son las que hemos estado nosotros señalando hasta el momento, sino que también lo tienen los diferentes artistas y los diferentes, digamos, las diferentes expresiones que puedan expresar, valga la redundancia, algún tipo de sentimiento, como por ejemplo, podemos tener una expresión en lo culinario, ¿no? En el Perú es muy común, o una expresión también en las danzas. Estas expresiones, básicamente, lo que hacen es, en el fondo, emitir un sentimiento cultural muy propio del peruano, ¿no? Muy bien. Un segundo punto, en relación al derecho a la libertad de expresión que desarrolla el TC, es la unión entre esta expresión y el derecho a la reunión. Esto de acá lo consideró en su sentencia, en el expediente 4677-2004-PA, ¿no? -TC. Básicamente lo que aquel Tribunal Constitucional señaló fue lo siguiente, que el derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse junto con otras en un lugar determinado temporal y pacíficamente, ¿no? Con el propósito de compartir, de exponer y o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes, ¿no? Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener presente, porque claro, va de la mano, y si es que esto de acá lo expandimos y lo llevamos, por ejemplo, a un hemiciclo o a un lugar en donde nosotros podemos vernos representados como el Congreso Nacional, estos derechos de reuniones deben de respetarse a pesar de las ideas y las opiniones que tengamos de los otros o seamos de diferentes partidos políticos, por ejemplo. Pasemos al derecho a la libertad de información. ¿Qué ha dicho el TC básicamente? El derecho a la libertad de información en el Tribunal Constitucional, en la sentencia, en el expediente 27-2005-PI, ¿no? Proceso de inconstitucionalidad oblicua TC, lo que hace básicamente el Tribunal Constitucional es adherirse, ¿no? Adherirse
a lo señalado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que hiciéramos referencia anteriormente, ¿no? Entonces, es, digamos, el claro ejemplo en donde el Tribunal Constitucional ha materializado la importancia del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Recordemos que este artículo 13 de la Convención Americana tiene 5 grandes puntos, ¿no? El primer punto se relaciona con lo que ya se había reconocido en otros instrumentos internacionales, como es la libertad de pensamiento, expresión, de búsqueda, de recibir y de difundir informaciones, perdón. La segunda parte que les manifesté era lo novedoso porque se incluía la previa censura, ¿no? Que hasta ese momento no se había tipificado. La tercera parte, que también es novedoso porque se incluye no solamente la prohibición de la censura previa, sino que también se restringe todo tipo de control o de abuso de control, especialmente del Estado. La cuarta parte es lo referido a las expresiones de espectáculos públicos. Y la última parte que se relaciona a la prohibición de las expresiones de guerra o de toda apología de odio nacional, racial o religioso. Este artículo 13, el Tribunal Constitucional, pues lo ha relacionado en esta sentencia, en este expediente 27-2005 PI, ¿no? Tal cual, simplemente se ha adherido y ha citado los mismos fundamentos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro punto importante de la jurisprudencia del TC en referencia a la libre información es el tema de la emisión y la recepción de las noticias. En el expediente 2262-2004 HC, el TC consideró que la emisión y la recepción de las noticias tienen que ser veraces, tienen que ser completas y tienen que ser asequibles, ¿no? Y por primera vez incorpora este concepto de veracidad que es muy importante y que va de la mano con el derecho a la libertad de información. Y más adelante, el Tribunal Constitucional, en relación con, digamos, esta sentencia que les acabo de manifestar, considera que esta veracidad tiene una unión muy importante con lo que el TC ha denominado deber de diligencia. Este deber de diligencia lo ha señalado en el expediente 6712-2005-HC, ¿no? Entonces, por primera vez, el Tribunal Constitucional, digamos, amplía los parámetros de este derecho a la libre información, que no solamente se basa en el artículo 13 de la Convención Americana, sino que se refiere también a la emisión y recepción de toda información que debe ser veraz, y que esa información veraz tiene que tener un mínimo deber de diligencia, ¿no? Muy bien. ¿Por qué ese mínimo deber de diligencia? En otra sentencia, en el expediente 1797-2002-HD, el TC señaló de que es importante de que consideremos nosotros esa información veraz y con este deber de diligencia, ya que la libertad de información tiene dos grandes dimensiones, ¿no? Digamos, una de buscar o acceder a la información, ¿no? Y otra de difundir esa información. Y en el marco de estas dos grandes dimensiones, ¿no? En el marco de estas dos grandes dimensiones, es importante tener presente de que esa información no solamente la recepcionamos de una manera individual, sino la recepcionamos de manera colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que al brindarnos información de manera colectiva, lo que estamos haciendo, ¿no? Al pedir información veraz y con el deber de diligencia mínimo, es proteger algo que acá se ha denominado opinión pública, ¿no? Es decir, la opinión pública no es más que la recepción, ¿no es cierto?, o la formación que nosotros colectivamente hacemos a partir de informaciones que se nos brinda de manera colectiva. No cualquier tipo de información, mínimamente
considera el TC, debe ser una información veraz, con una debida diligencia, ¿no es cierto? Y que me permita proteger de este derecho colectivo que todos tenemos a recibir esta información a fin de formar una buena opinión pública. Muy bien. Y el último tema, digamos que hemos seleccionado de la jurisprudencia del TC en referencia a la libre información, es el tema del pluralismo democrático en el marco del derecho a la libre información. En la sentencia o en el expediente 3-2006-PI, el TC básicamente lo que hace es reconocer que la libertad de expresión e información goza de un pluralismo democrático. Esto es muy importante porque actualmente vemos, ¿no es cierto?, diferentes posiciones encontradas en donde no necesariamente se le da cabida a las posiciones diferentes. Esto de acá se ha visto de una manera muy notorio en el último debate que se ha tenido a partir del cierre del Congreso, donde el Tribunal Constitucional finalmente terminó dando la razón al Ejecutivo. Y más allá de en qué posición nosotros nos encontremos, si es que es en una más cercana a la ciencia política o en otra, digamos, más cercana al derecho constitucional puro o clásico, lo cierto es que en la práctica el pluralismo democrático no se ha visto justificado, ya que han salido diferentes, digamos, expresiones, ¿no es cierto?, y informaciones que apuntaban a la defensa del Ejecutivo, de la posición del Ejecutivo. Y claro, como les digo, más allá de en qué posición nos encontremos, lo cierto es que el expresidente del Congreso de la República no tenía tanto espacio como sí tenían los abogados o tenían, digamos, aquellos que defendían la posición del cierre del Congreso. Más allá de eso, lo que quiero graficar es justamente que a partir de esta sentencia del 3-2006-PI, lo que el Tribunal Constitucional nos hace reflexionar, y esto de que es un llamado para los medios en general masivos de opinión, nos hace reflexionar de que debe existir y debemos respetar el pluralismo democrático, que básicamente es aceptar y respetar las diferentes ideas, así sean estas minoritarias, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto de acá cerramos la jurisprudencia más importante del derecho de la libre información. En referencia a la jurisprudencia del TC a la libre opinión, hay una sentencia muy importante que quisiera recoger, que es básicamente la del expediente 3-2005-PI, que acabamos de manifestar hace un momento, y que señala que la libre opinión puede tener, digamos, dos grandes manifestaciones, una manifestación interna y una manifestación externa. La manifestación interna es aquella en la cual nos permite mantener nuestras propias ideas y convicciones, y una manifestación externa de la libre opinión en la cual nosotros podemos actuar y comportarnos según estas ideas o según estas convicciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros tenemos congresistas que pertenecen a la bancada del FREPAP, ¿no? O al partido del FREPAP. Entonces, ellos tienen una libertad de opinión, ¿no es cierto?, interna, que tienen sus propias ideas y sus propias convicciones, y también las practican, es decir, las actúan, se comportan como tal, se visten como tal, y lo practican como tal, ¿no? Muy bien, y finalmente, en referencia a la libertad del pensamiento, el Tribunal Constitucional ha desarrollado esto de forma cercana a otros derechos, como por ejemplo el derecho al honor. Y esto de acá me da pie para tratar brevemente también alguna jurisprudencia más importante relacionada al derecho al honor que nosotros podemos considerar, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que señala el Tribunal Constitucional? En el expediente 3362-2004-AA-TC, el TC consideró que el honor es la base de la dignidad humana, ¿no?
Aquí por primera vez se relaciona el honor con la dignidad humana. Recordemos que ya el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribió algo parecido, ¿no? Y quizás lo más importante aquí es que el Tribunal Constitucional relaciona el honor no de manera independiente, sino que por primera vez lo une con un derecho que es, como manifesté, uno de los grandes pilares del Estado constitucional de derecho, como es la defensa de la dignidad humana. Y en donde se manifiesta o en donde se expresa o se materializa este derecho al honor en relación con la dignidad humana, pues bien, en el mismo expediente, en el 3362-2004, el TC considera de que la humillación es un claro ejemplo para nosotros poder ver cómo es que se vulnera este derecho al honor en relación con la dignidad. ¿Y qué considera el TC? Considera que la humillación, cuando es ante sí, se está vulnerando, ¿no es cierto?, este derecho al honor, ¿no?, que toda persona tiene. Pero cuando es ante los demás, y aquí está lo peculiar, ya no estamos solamente ante la vulneración de un derecho al honor, es decir, ya no te lo dice directamente a ti, sino lo dice frente a otras personas, o lo dice delante de otras personas, o utiliza un medio masivo para humillarte frente a otras personas. Entonces aquí ya no solamente se vulnera tu honor personal, sino que están vulnerando nuestra buena reputación, ¿no es cierto? Nuestra buena reputación. Otro aspecto importante, ¿no? Otro aspecto importante es que en el expediente 905-2001-AA/TC, el TC consideró que la buena reputación, si bien es cierto se refiere a los seres humanos en principio, también se puede titularizar a las personas jurídicas, ¿no? Esto, digamos, se lo señaló también en su oportunidad, y desde entonces casi no ha habido mayor desarrollo, pero de todas maneras dejamos constancia de que esta buena reputación también puede ser extensiva a las personas jurídicas. Muy bien, sobre el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, digamos que más que un desarrollo jurisprudencial, ha tenido un desarrollo doctrinal, y este desarrollo doctrinal ha sido considerado dentro de la jurisprudencia. Como bien recordó el maestro el maestro Fernández Segado, ¿no?, en su oportunidad, este derecho a la intimidad partió de un trabajo de dos abogados de Boston, Samuel Warren y Louis Brandeis, ¿no?, que básicamente publicaron en la Harvard Law Review, ¿no?, en la revista de la Universidad de Leyes de Harvard, un artículo que dio pie a justamente este derecho a la intimidad. Ese artículo se denominó To Be Let Alone, ¿no? To Be Let Alone, que es, digamos, algo así como el derecho a estar solo, ¿no?, o el derecho a la privacidad. Este derecho a la privacidad, o este To Be Let Alone de Samuel Warren y Louis Brandeis, es de 1891, es decir, desde 1891 empezó a desarrollarse la jurisprudencia a partir de este derecho a la intimidad, y básicamente es eso, es el derecho al to be let alone, el cual se rige hasta los días de hoy, ¿no? Quisiera también, el tiempo es corto, estoy escogiendo quizás las citas jurisprudenciales más importantes de cada materia, pero no quisiera dejar pasar esta segunda etapa sin señalar estos dos derechos que les manifesté, se incorporaron en la Constitución del 93, que son el derecho a la voz y el derecho a la imagen, ¿no? El derecho a la voz, el profesor García Toma, en el año 2008 lo señaló, lo definió de la forma siguiente. La voz se define como el conjunto de sonidos producidos por el aire expelido por los pulmones, que produce el salir de los pulmones
expresiones orales, cánticos, silbidos o gritos. Claro, esto de acá no tendría ninguna relevancia jurídica si lo leemos de forma aislada, pero si es que nosotros tenemos en consideración que ahora ya tenemos instituciones como por ejemplo el Indecopi y asociaciones que defienden el derecho de los artistas, es muy importante tener presente estas consideraciones, ya que incluso en las defensas de los abogados especialmente, que defienden artistas por supuestos plagios, consideran detalles tan cercanos como estos de acá, de los que acabamos de leer, de que el aire expelido de los pulmones no es el aire, o no es, perdón, el que ha salido de los pulmones del artista al cual estoy defendiendo, sino es otro tipo de silbido, o es otro tipo de grito, o es otro tipo de cántico, o es otro tipo de expresión oral. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto, porque básicamente lo que nos está dando la doctrina, y a partir de aquí también se ha ido desarrollando el derecho a la voz, es que lo que estamos haciendo al brindar estas características es individualizar la voz a través de ciertas fonéticas que se relacionen a las propias expresiones orales, cánticos, silbidos o gritos de cada artista en particular, ¿no? Entonces, al menos tenerlo presente. Y en referencia a la imagen, ¿no es cierto?, de las personas, quisiera referirme a lo señalado por el profesor Marcial Rubio Correa, que señaló que la imagen no solamente se relaciona con el aspecto físico, sino que también incluye otros tipos de imágenes, y esto es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, la fotografía, la pintura, ¿no?, el dibujo, la caricatura, la silueta, ¿no?, los rasgos o característicos o defectos incluso visibles, físicos que nosotros tengamos, incluso gestos o incluso actitudes físicas, ¿no? Entonces, el derecho a la imagen incluye todo esto y el respeto también a cada una de sus características. Muy bien. Para terminar esta parte de la jurisprudencia más relevante de estos derechos que estamos analizando, quisiera referirme muy brevemente a este derecho a la rectificación. El derecho a la rectificación, que como señalamos, se encontró en el artículo 13 también de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, ¿no?, ha señalado en el expediente 6817-2008-AA que tenemos básicamente tres grandes etapas, ¿no?, que nosotros respetar en referencia al derecho a la rectificación. La primera es que este derecho a la rectificación se da cuando la información es inexacta. Recordemos que ya el TC señaló que la información a la cual nosotros nos debemos no solamente es una información personal, sino también es una información colectiva. Y en ese sentido debemos de respetarla, ya que debe de ser veraz y debe de darse con un mínimo de deber de diligencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, al ser inexacta, nosotros tenemos todo el derecho de solicitar a que la otra persona o la otra persona jurídica pueda rectificarse. La segunda característica del TC en referencia a cuándo se da una rectificación o cuándo debiera darse, es cuando la información no solamente es inexacta, sino es falsa. Es decir, es totalmente falsa. No solamente no se ha cumplido con, digamos, una veracidad mínima, no se ha cumplido con un determinado deber, ¿no?, de diligencia, sino que no ha tenido ninguna consideración, ninguna fuente primaria, ¿no? No se ha considerado ninguna fuente primaria. Entonces ahí también nos encontramos con otro presupuesto en donde se puede dar la rectificación. Y finalmente, el tercer presupuesto se da cuando se vulnera el honor. Recordemos también, cuando va señalado el TC, este honor se puede dar de dos maneras, ¿no? Se puede dar un honor ante sí, es decir, si es que me humillan de manera personal, me vulneran el derecho al honor, pero si es que me humillan frente a terceros,
frente a los demás en general, ya no solamente está vulnerando mi derecho al honor, sino también a la buena reputación. Muy bien. Y con esto, creo yo, grosso modo, cerramos la segunda parte de esta exposición. Quisiera, para no abusar del tiempo que se me ha dado, porque he pedido 1 hora y media de exposición, así que me queda 8 minutos, cerrar con el tercer punto de esta exposición, que son los puntos de encuentro, ¿no? Es decir, ya son los casos en donde nosotros encontramos justamente el desarrollo del derecho a la libertad de expresión, de información, de honor y la intimidad, y en donde, digamos, podemos dividir estos puntos de encuentro desde dos grandes enfoques. El primer enfoque se da desde la teoría conflictivista del derecho y el segundo enfoque se da desde la teoría no conflictivista del derecho. El primer enfoque es el más conocido y es el que más, digamos, consideración ha tenido en el aspecto jurisprudencial nacional, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa que nosotros, digamos, nos acerquemos más a una teoría conflictivista del derecho? Significa, en esencia, de que encontramos dos derechos que colisionan, ¿no? Dos grandes derechos que no se encuentran en un mismo espacio, en un mismo hecho, ¿no? Encontramos dos derechos y, por lo tanto, el juez es quien debe determinar qué derecho es el que debe prevalecer frente al otro. En esta consideración genérica y abstracta, básicamente nos estamos acercando nosotros a una teoría conflictivista del derecho, que significa que estamos asumiendo que un derecho tiene ciertas consideraciones, ¿no? O ciertos elementos, que otro derecho también tiene sus propios elementos y que ambos entran en colisión. Esto de acá, en forma abstracta, ¿no? Lo estoy, digamos, exponiendo en principio, no necesariamente se condice con la teoría no conflictivista del derecho. La teoría no conflictivista del derecho no considera que dos derechos puedan en algún momento encontrarse o tener algún tipo de conflicto. La teoría no conflictivista del derecho parte de la esencia de que todo derecho fundamental es básicamente un derecho humano. Y todo derecho humano es en estricto un bien jurídico, o mejor dicho, un bien humano debido, ¿no? Un bien humano debido. Si es que nosotros tenemos en consideración que todo derecho fundamental es un derecho humano y que todo derecho humano es un bien humano que nos es debido, ¿no? Que nos es propio, entonces, a partir de eso, nosotros podemos elaborar el contenido mínimo, ¿no es cierto?, de cada derecho fundamental. Y ese contenido mínimo significa de que existen ciertos parámetros. Estos parámetros han sido establecidos a dos niveles. Un primer nivel, que es el denominado control de constitucionalidad, es decir, un desarrollo que podemos nosotros realizar de este derecho a partir de lo que indica la Constitución, de lo que indica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también lo que indican las leyes de desarrollo, a partir de lo que también se ha denominado bloque de constitucionalidad, ¿no? Y, digamos, otro segundo gran parámetro podemos considerar en el desarrollo del contenido de estos derechos a partir de lo que también se ha denominado control de convencionalidad, ¿no? Este control de convencionalidad que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2006, ¿no? En donde básicamente nosotros ya no solamente debemos de velar por el contenido del derecho a nivel constitucional, sino también considerar lo que la Convención Americana de Derechos Humanos manifiesta sobre este derecho y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en suma, todos estos parámetros me van a dar el contenido de ese derecho. Entonces, si es que nosotros consideramos eso, si es que nosotros tenemos presente que ese derecho fundamental es un derecho humano y ese derecho humano es un bien humano debido, entonces ese bien humano debido tiene ciertos parámetros.
ya sea constitucionales o ya sea convencionales. Y al tener ciertos parámetros constitucionales y convencionales, cuando se dé un determinado hecho, X, ¿no es cierto? Nosotros no necesariamente vamos a considerar ese hecho como parte de este derecho fundamental. Simplemente vamos a saber si es que lo aceptamos dentro de su contenido o si es que lo rechazamos. Si es que lo aceptamos dentro de ese contenido, lo que debe de hacer el juez es simplemente manifestarse a favor o en contra de ese hecho. Y si es que lo rechazamos, simplemente decir de que ese hecho no se encuentra dentro de este contenido. Muy bien, para cerrar esta explicación en abstracto, como les digo, la primera parte de la teoría de los conflictos del derecho ha sido desarrollado por el profesor alemán Robert Alexy a partir de un concepto de progresividad de derechos, ¿no? Y la segunda parte de teoría no conflictivista del derecho, quien mejor lo explica es el profesor nacional Luis Castillo Cobo. Para cerrar este último punto, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Porque ya estamos con la hora. Y ya prácticamente con esto vamos cerrando y damos pie si es que hay algunas preguntas. Imagínense que hay un político que le dicen chato, gordo, homosexual y bruto, ¿no? Son expresiones que quizás nosotros que no estamos en el espacio político, sino quizás académico, o quizás nos encontramos en un espacio de la defensa de nuestra profesión, quizás no lo tomamos a pecho o incluso nos causa gracia. Pero si es que eres un político y te dicen chato, gordo, homosexual y bruto, entonces quizás puede afectar no solamente tu honor, sino también tu buena reputación. Entonces, en esta consideración, ¿no? En esta consideración, sería bueno analizar si es que nos encontramos frente a una tesis conflictivista de derechos o a una tesis no conflictivista de derechos. La tesis conflictivista de derechos, en resumen, lo que haría es considerar de que esa expresión que yo he dado a este político chato, gordo, homosexual y bruto, forma parte del derecho a la libertad de expresión y opinión, ¿no? Forma parte de ese derecho. Y por lo tanto el juez consideraría de que esas expresiones al formar parte se encuentran en una contradicción y en un conflicto con el derecho al honor y a la buena reputación de este político. En cambio, si es que yo me acerco a la teoría no conflictivista de derecho, simplemente mis expresiones, chato, gordo, homosexual y bruto, simplemente no formarían parte del contenido del derecho a la libertad de expresión y serían expresiones injuriosas y expresiones agraviantes. Y lo único que se tendría que manifestar el juez o el magistrado en esta oportunidad sería en señalar de que esas expresiones no forman parte del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, y opinión, y que más bien son injuriantes y agraviantes y que se debe respetar el derecho al honor. Muy bien, con esto siendo las 7:30 en punto, he cumplido con mi participación. Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento al doctor Bruno Novoa por su excelente disertación, que ha comprendido 4 derechos sumamente importantes: información, expresión, honor e intimidad. Y ha hecho una tarea inusual cuando uno trata de estos derechos, porque desde sus orígenes, su conceptuación, el recorrido efectuado por ellos, el reconocimiento en la norma interna y en las normas supranacionales, y luego en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Creo que ha sido una clase muy prolija y no solamente le agradezco, sino lo felicito por esa entrega y ese trabajo que ha hecho
en beneficio de todos nosotros y de todos los alumnos. Quiero, por último, comunicarles que la próxima clase es una clase muy importante, va a tratar sobre libertad personal y entre la libertad o las libertades, también la libertad de tránsito, en un país en donde muchas veces no se respeta este derecho y menos aún la presunción de inocencia. Así que vamos a continuar con nuestro seminario. Yo solamente quería decir lo que acabo de afirmar, despedirme de todos ustedes y los esperamos la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches.